nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Buenas tardes, Orlando. Yo soy David Asa. Y Alberto Adames. Aquí de regreso con ustedes, como todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí en la 1440, La Voz de Orlando. Así mismo es, con este nuevo año, que lo pasamos muy bien y también esperamos que ustedes también lo hayan pasado bien, que haya sido de su agrado y que cosas buenas pasen este año también para ustedes, ¿no? Le deseamos lo mejor a nuestra querida audiencia. Es un privilegio para nosotros tenerlos con nosotros. Y este año va a ser deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor para ustedes, sus familias, sus seres queridos. Así mismo es, ¿no? Recordándoles, ¿no?, que en este año también vamos a seguir siendo ese programa de conversación donde usted siempre está invitado, donde usted es el protagonista de este programa para que esté con nosotros y lo pueda hacer plenamente, ¿no? Así es, ¿no? Este programa es como nosotros le ofrecemos el micrófono a ustedes para que puedan compartir con nosotros y con Orlando, con la comunidad hispana de aquí de Orlando, sus ideas, si puede contribuir con nosotros, con lo que estamos hablando, qué es lo que piensan, si están en desacuerdo con nosotros, lo invitamos. Es muy bonito el debate, es muy bonito poder conversar y compartir estas ideas que son tan importantes, muy importantes, especialmente cuando hablamos de lo espiritual. Y nosotros ya tenemos unos cuantos años. Recuerdo cuando empezamos que no era común hablar de estas cosas en el aire, ¿no? Especialmente una radioemisora secular, ¿verdad? Uh-huh. Sí, era interesante, ¿no? Sí, ¿cómo pasan los años? Ahora estamos entrando un año nuevo y aquí muy, muy contentos, llenos de esperanza de poder. Tenemos tantas cosas que realizar, así como ustedes, y esperamos que todo nos vaya bien. Exacto, y creo que va a ser un año interesante en todo sentido, también en estas conversaciones que tenemos siempre, también creo que va a ser interesante porque como dijimos en el año pasado, ¿no? La escritura se está abriendo, estamos viendo muchos mensajes que el estudio está confirmando y está reafirmando. La teología parece que va a tener que cambiarse un poco, sí. Y la estructura de lo que creemos también. También la sociedad está cambiando. Hay muchos cambios en la sociedad que son interesantes ver. El mundo está cambiando. Y por lo tanto también las creencias tienden a modificarse un poco cuando la ciencia, cuando la sociedad cambia, ¿no? Así es. Es muy interesante cómo creemos distinto, ¿no? Tenemos diferentes formas de creer, diferentes conceptos, diferentes experiencias, basadas en esas experiencias, en lo que hemos aprendido durante nuestra vida, ¿no? Porque muchas cosas nosotros las hemos recibido de nuestra comunidad, de nuestros padres, de nuestras familias, amigos. Pero en el transcurso de los años, nosotros con una experiencia propia también empezamos a aprender cosas nuevas. Y cosas que experimentamos también afectan nuestras creencias, ¿verdad? Sí, es correcto. Es interesante verlo de esa forma. Pero es como te estaba comentando, los cambios que han habido son fuertes. La sociedad está cambiando mucho, muy rápido. La tecnología nos está haciendo que cambiemos rápidamente también, especialmente la tecnología y el conocimiento, que así se ha ampliado tanto. Es tan grande ahora mismo que por naturaleza vamos a tener que cambiar los conceptos, cambiar muchas cosas y
y tratar de acomodarlo lo más posible para que sea bien beneficioso, ¿no? No luchar contra la corriente, pero entender de que especialmente nosotros somos un poquito mayor, ¿no? Nosotros estamos... Ya tenemos un poquito de millas. Pensar en los jóvenes, y los jóvenes van a ser bien. Yo tengo la esperanza de que en el mundo va a ser mejor también. Los comportamientos no son iguales, son diferentes, pero en realidad el ser humano siempre va a progresar. Siempre vamos a progresar, hermano. Esa es la fe, eso es lo que siempre... Y es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Aunque estamos viviendo momentos bien extraños, hasta que no sé cómo interpretarlo. O sea, por eso es importante cuestionar todo lo que recibimos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que creemos. Hay que cuestionarlos, hay que tratar de entender por qué creemos lo que creemos. En este mundo en que vivimos, nuestro país está siendo bombardeado por muchas mentiras. Y muchas mentiras que muchas personas lo toman como una realidad, como una verdad. Y eso nos va a afectar, nos está dividiendo. Y esa división puede causar nuestro demise, ¿no? Este país es muy poderoso bélicamente. Los Estados Unidos puede tener 3 o 4 guerras en diferentes teatros, como le llaman militarmente, al mismo tiempo. Y el gasto el dinero que se pone en los militares, en la industria militar y en la infraestructura militar es superior puedes poner a los 50, creo, países más y es avanzado en ese y lo sentido. supera. Y yo pienso de que ellos también se dan cuenta de que no pueden Con el armamento, militarmente con este país. Pero sí les puedo decir de que con otro tipo de armamento, que es la comunicación, nos están afectando. Y eso es lo que yo pienso que están haciendo. Por medio de los medios sociales y tantas mentiras que escuchamos. No pueden debilitar de adentro hacia afuera, como dicen. Y lo están logrando, desafortunadamente. Estamos muy divididos, muy divididos. Recuérdese que para participar lo puede hacer a través del 407-841-1440, al 407-841-1440. Este es su programa y usted puede participar cuando quiera en la conversación, ¿no? Sí, así es. Hemos estado conversando especialmente con las esperanzas de este año nuevo, con la esperanza de un nuevo año, que es lo que siempre tratamos, deseamos que sea lo mejor. Y también tenemos que tener en cuenta el año y los otros años anteriores por los que hemos llegado aquí, ¿no? Muchas veces, especialmente ahora, ese bombardeo de misinformación, eso es algo que tenemos que atenderlo. Claro. 407-841-1440, 407-841-1440. La opinión de Orlando está en el aire. Buenas tardes y felicidades. Felicidades para ustedes también. Bueno, quiero que me eliminen una ignorancia que tengo en la mente. Puede hacer que esté ciego aunque tenga 20. Mi pregunta es, ¿por qué si a Jesús antes, en la película que yo veía y también en la Biblia que he leído algo, una vez me puse a leer la genealogía de Jesús, de su descendiente y de dónde viene? La genealogía. La genealogía de Jesús. Sí, la genealogía de Jesús, sí. Okay. Entonces, yo pregunto, ¿de dónde viene el nombre o el llamarle Cristo? Yo quisiera que él es un apellido, porque a él siempre le decían Jesús, y sus discípulos le decían maestro, y en otros lugares, no sé, le decían otras cosas.
pero maestro, Señor, Jesús. Pero ¿de dónde viene o desde cuándo comienza a llamarle a Cristo, a Jesús, Cristo? Interesante, ¿no? Gracias por su participación, le agradecemos. ¿Tenía otro comentario? Cristo crucificado, algo así es que me viene a la mente. No sé, pero nadie me ha enseñado eso. Ok, perfecto. El Christos, que viene a ser en el griego, es Cristo para el español, y sería el Mesías, el Messiah. O sea que estamos hablando de aquel que es ungido, del Anointed One en inglés. Exacto, el ungido del Señor. Sí, son diferentes palabras que significan lo mismo, que viene a ser Mesías. El Cristo, el Mesías crucificado, el Mesías que estaba por venir. El elegido. El elegido, y eso es lo que significa Cristo. Viene del griego que es Christos, y en nuestra lengua española sería Cristo. Cristo. Yeah. Sí. O sea que viene a ser el Mesías. Interesante. Pero no lo coja como si fuera un apellido en sí. Jesús, usualmente le decían Jesús de Nazaret. Yeah. Cuando resucita o cuando los apóstoles o discípulos lo nombran ya como el Cristo, o sea, ya le están dando una noción de que era el elegido de Dios. Especialmente creo que es Pablo que cuando él le pregunta en los evangelios, cuando él pregunta de quién creen que soy, básicamente. Sí. Y ahí es que viene el nombre del el Cristo, básicamente, para que en toda la narrativa que estamos oyendo, exacto, de misión teológica, sepamos de quién se trata, de que Jesús es Cristo, es el elegido de Dios o el Mesías, ¿no? Sí. Pero es básicamente eso. Hay una declaración de Pedro donde le dice básicamente que él es el Cristo. La pregunta es, ¿Pedro lo dijo? Interesante. ¿Se da cuenta? O sea que ahí es cuando ya empezamos al estudio crítico de los textos bíblicos. Porque la narrativa teológica es clara, ¿no? De que el Mesías fue aquel que, aunque tenía la misión teológica de acuerdo al Cristo, es distinto del judío al griego. O sea, en el Nuevo Testamento... Bien interesante de la diferencia, ¿no? Sí. En el Nuevo Testamento, Cristo tiene otra visión de su misión diferente a lo que un judío entendería por el Mesías, por Messiah. Entonces, por decirle, Moisés era un Mesías. Moisés, exacto. David. Abraham sería un Mesías. Bueno, David era el rey, ¿no? El rey. El rey ungido de Dios. Es interesante cómo estas definiciones son críticas para poder entender las escrituras, y no solamente en las definiciones, o sea, determinar y darnos cuenta quién es de dónde viene la información, porque cada autor tiene su propia teología, tiene su propia comunidad, la comunidad en la cual cree de una forma, tiene su propia teología, su historia, su idiosincrasia. Sí, la idiosincrasia en torno de cómo convivían entre ellos, ¿no? Por eso es importante darnos cuenta cuál es la definición y la intención del autor, para poder entender las escrituras con más, tratar de llegar a tener un entendimiento lo más claro posible, porque no va a ser 100%. No, y es un continuo aprendizaje, sí, ¿no? 407-841-1440, 407-841-1440. La opinión de Orlando está en el aire. Sí, ¿aló? ¿Sí? Respecto a la pregunta, yo soy la misma persona que hizo la pregunta. Entonces, eso quiere decir Mesías. Mesías, sí.
Ok, entonces no se puede decir, ¿cómo se le llama a los derivados o los que siguen esa ideología del Mesías? ¿Mesíita o cristiano? O los mesiánicos, exacto, cristianos. Es cristiano, ¿no? O sea que recuerde que el Mesías en nuestro idioma es Cristo. Y se le llamaban los cristianos, también los que seguían a Cristo. O sea, pues tiene que haber una diferencia con los mesiánicos, porque los mesiánicos se les entiende a aquellas personas que son judías que se han convertido al cristianismo, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces son aquellos judíos mesiánicos que le llaman. Que con ese... Pero también hay que hacer la diferencia de que el Mesías viene siendo también para los judíos. Muchísimas gracias. Parece que mi pregunta sirvió para algo, porque yo tenía esa ignorancia, en la verdad. Pensaba que era como apellido, algo así. Sí, exacto. Pero no es apellido, acuérdense. Acuérdese que también que en esos tiempos no había básicamente apellido, siempre le decían de dónde era básicamente, y es por eso comienzan los apellidos también. Pablo de Tarsos, que venía y Jesús de Nazaret. Y recuerda que los judíos no ven a Jesús como el Mesías. Para un judío, Jesús fue un rabino, posiblemente. El maestro, exacto. Lo que vimos también de maestro, ¿no? Gracias por su participación. Pero no necesariamente el Mesías. Ellos no lo ven como el Mesías. Sí, exacto, que es lo que como te estaba comentando, no hay que ver esa diferencia, ¿no? Porque para los judíos hay un Mesías, y la palabra Mesías tiene un contexto y una diferente al cristiano, completamente distinto. Los Mesías son muy diferentes. O sea que, y acordándonos de que el cristianismo viene de ahí, pero no es lo mismo. Y ahí es donde está el estudio crítico del Nuevo Testamento, del cristianismo mismo. Si hagamos ciertas preguntas, por decir, si el cristianismo tiene como raíz al judaísmo y todos los personajes son judíos, ¿por qué los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego? Es una pregunta. ¿Por qué el Mesías cristiano tiene un concepto diferente a lo que es un Mesías en la cultura judía? Tenemos que hacernos todas estas preguntas. Recuerde que para judío, ellos también tenían esa, ¿cómo se dice?, la influencia apocalíptica. Ellos estaban ya manejando este concepto, este movimiento apocalíptico. Muchos de sus profetas y rabinos de ese entonces eran apocalípticos. Pablo era apocalíptico, Jesús era un profeta, un rabino apocalíptico. El mismo John the Baptist, el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista también era. Y se nota como se ve mucho en el Nuevo Testamento el movimiento apocalíptico. Sin embargo, nos damos cuenta que este movimiento apocalíptico, basado según la historia, ¿no? Surgió hace 200 años antes de Cristo. Y es interesante, ¿no? Cómo se va evolucionando, cómo se va... y yo pienso en nuestra opinión propia, ¿no? Podemos estar errados, pero la traducción del libro de los 70 fue la influencia, para mí, fue la influencia del movimiento apocalíptico, porque la traducción, al lugar de traducir el Cheo como lo que era, lo tradujeron como infierno. No solamente el movimiento, sino también al cristianismo en sí. Todo, o sea, cuando tú te pones a mirar la teología cristiana, tiene que ver mucho con el griego. O sea, que es bien importante tener esa noción, porque hay veces que usamos la Biblia hebrea y no nos va a decir lo mismo siendo cristianos.
No. Por algo, cuando tú usas la Biblia hebrea, hay que acordarse de que Jesús no pertenece en sí a su filosofía de vida. Es un libro extremadamente aparte. Yeah. Es toda es sagrado, pero es de ellos. ¿Okay? Entonces, cuando tú vienes a hacer que he visto que pasa, ¿no? Cuando se hacen esas traducciones o cuando se quiere hacer teología desde allá, no desde la Biblia griega, es muy diferente. Y los mensajes son muy diferentes también. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, además de ser griego, cuando te hace una referencia teológica, te la hace al griego también, a la de los 70. Que es una diferencia. La traducción es distinta, no es lo mismo. Cada vez que uno traduce de un idioma al otro, ocurren estas cosas. Y nosotros tenemos el privilegio de entender el inglés y el español. Y muchas traducciones que vemos de inglés a español o viceversa, en realidad no es 100%, no tiene el espíritu de lo que se está diciendo, ¿no? Se pierde mucho. Y eso ocurre también en las traducciones. La Biblia es un libro que ha sido traducido desde el hebreo al mismo griego, a los diferentes idiomas en el mundo. Y es interesante como por eso es para mí la inspiración divina de los textos es el mensaje espiritual, ¿no? Que aunque no se puede traducir, es no semántico, es espiritual. Uno se da cuenta de lo que está tratando de decir, ¿no? Como pasajes como el de José cuando su esposa, su prometida, mejor dicho, él se da cuenta de que su prometida está embarazada. Él no la repudia públicamente. Y al no hacerlo público, como es la ley que lo exigía en ese entonces, la Escritura dice que esto se le consideró como righteousness, que tiene la palabra righteousness no tiene el mismo significado en español tampoco. Sí, tampoco. Es interesante, ¿no? Porque righteousness se siente, pero tiene un poderoso como justicia, como justo, como lo que exacto, es justo, lo que es correcto. Pero en plenitud, una justicia como plena. Así es. Sí, en la traducción. En esa misma línea también, ahí está lo de la virgen, si es doncella o es virgen. Es distinto. Y está en las traducciones está diferente. Sí, una es doncella, la otra es virgen. Y hay palabra en el hebreo para decir las dos cosas. Los dos significados. Y no está diciendo virgen, ¿verdad? En el hebreo, exacto, en la traducción hebrea es doncella. En la griega es virgen. Ahí ya es muy... O sea que... Y el llamado del Nuevo Testamento, cuando hace la llamada, es a la virgen. Exacto. O sea que son cosas interesantes de ver, ¿no? Sí, eso es lo que... por eso, teológicamente hablando, a ver estos cambios o estas cositas que ocurren, ¿no? Como la traducción de los 70, que ocurre 200 años del nacimiento de Jesús. Antes. O sea que antes. Y ese cambio, esa traducción es del hebreo al griego. Hubo un impacto de la teología de la comunidad del cristianismo, este movimiento cristiano. Del movimiento en sí, porque también el movimiento judío tuvo su fue afectado también. Claro, exacto. Porque comenzaron lo que siempre hemos explicado, ¿no? El problema de los lenguajes. Antes el hebreo ya no se hablaba, comenzó el arameo y después viene ya el griego. Entonces todo, ya el idioma oficial viene siendo el griego, ya entonces comienzan toda esa teología y todas esas creencias que se cambian
y afectan a la generalidad de las personas que están, que el idioma viene siendo su comercio, su estudio. Están todos basados en ese sentido, en ese lenguaje. Entonces todo cambia. Sí. No, y también el impacto cultural. Claro. Una comunidad griega a una comunidad hebrea culturalmente distintas, pero están ahí haciendo una coyuntura, como una... están amalgándose entre ellas y es interesante. Es como nosotros ahora vivimos en este país y movemos a otros países y vemos el anglicismo palabras que vienen del idioma inglés, entonces comenzamos a trabajar con esa misma palabra y inclusive las mal traducimos solo para meterla ahí y se entiende, ya uno lo entiende porque es parte del léxico, de la cultura, exacto. Así es. No es muy, o sea que cuando hablamos del estudio bíblico, estamos hablando no solamente de lo que leemos, porque es una traducción lo que estamos leyendo. Cuando empezamos a estudiar, y empezamos con Mateo, que cronológicamente me gustaría empezar con Pablo. Pero cuando leemos en el español o en el inglés, estamos recibiendo un mensaje de ese idioma que ha sido traducido de otro idioma, que muchas veces no tiene la sustancia de lo que está comunicando el idioma original. Y otra cosa que tenemos que recalcar, los libros que tenemos hoy en día no se han encontrado los originales todavía. Y de los que se han encontrado, de los retazos, de las páginas, de los libros mismos que se han encontrado, los más antiguos, no hay dos que sean iguales. Es interesante porque también tenemos de todo lo que hemos hablado, del problema lingüístico, del problema cultural, también tenemos una situación, especialmente la traducción del Nuevo Testamento, que lo hicieron personas que ni sabían ni leer ni escribir, muchas veces esclavos, y habían cometido muchos errores. Sí, o sea, viene con líneas de muchos errores. Viene como en retazos, pero lo importante de esto que estás comentando es que hay tantos libros, tantas copias que podemos hacer la comparación. Sí. Y ahí es donde lo hace mucho más interesante, porque hay muchos libros antiguos que nada más hay uno o dos copias o tres copias. ¿Cómo hace comparaciones? Los libros antiguos del hebreo no tienen tantas comparaciones como el Nuevo Testamento pero tiene una riqueza increíble de diferentes textos que se han encontrado, que hace el estudio más visible, más fácil. Y lo hace más fácil y podemos también adaptarnos por ejemplo, si tenemos hoy día tenemos un libro de cualquier libro bíblico que consiguen uno más antiguo que no tenga esa palabra o que no tenga esa frase, le hacen un update. Aunque toma tiempo, pero lo hacen. Hay muchos libros porque el más antiguo te está diciendo de que eso no estaba ahí originalmente o más antiguo, ¿no? Que es lo interesante. Y a veces se dan cuenta también que tiene un flujo de cómo se expresa el autor y de repente hay un corte abrupto. Y te está repitiendo algo que ya te está comunicando antes. Entonces, y después de ese corte de una frase o hasta un párrafo, vuelve a seguir el flujo del escritor anterior. O sea que es obvio de que ha habido una inyección, una edición también del texto. Y después se encuentran libros más antiguos donde esa inyección no se encontraba. O sea que se puede hacer un análisis en la cual
podemos llegar a lo más cercano que se pueda, ¿no? Y esos updates los tienen en cierto... A mí me gusta mucho la nueva versión internacional en el español, que tiene estas ediciones, tienen estos updates, como se le podría llamar. Exacto. Desde los 1995 por ahí ya comenzaron a tratar de hacerlo más. No, y otra cosa que me gustaría recalcar, tenemos los libros bíblicos, tenemos muchas referencias con respecto a los libros bíblicos, pero también han encontrado cartas, libros, que no tienen nada que ver con el cristianismo, ni son apócrifos, pero son comunicaciones entre el esposo y esposa, entre la madre con los hijos, entre un militar a otro militar, entre amigos. Y estas comunicaciones, estas cartas, nos refleja la cultura de esos días. O sea que, por decirle, si Pablo habla de los gays de cierta forma, hay referencias extra bíblicas. ¿Cuál era el concepto de gay en esos días? O sea que tenemos mucha referencia con respecto a... Es más difícil el antiguo hebreo, pero el Nuevo Testamento de la comunidad cristiana hay mucha historia, mucha referencia y confiamos también en aquellas personas que dedican su vida a estos estudios y han descubierto todos estos tesoros que es un provecho para nosotros, ¿no? Sí, eso es lo interesante. Hay multitud de información y viene llegando más y más. ¿Te acuerdas que comentamos lo de los manuscritos con la nueva tecnología, ¿no? Con la sí, con la inteligencia artificial, manuscritos que no se habían podido leer están comenzando a ser procesados. Va a ser una apertura científica y nuevos descubrimientos, nuevos va a cambiar un poco la forma de ver los textos y creo que va a ser una teología más pura cuando veamos todo esto, ¿no? El medio por el que ellos escribían era bien caro. Entonces muchas veces lo que hacían era como borrar lo que habían escrito anteriormente y escribían nueva información en esa misma página. Sí, exacto. Le pasaban el borrador o lo lavaban, lavaban en la tinta y hacerle por encima porque no, exacto. Tecnológicamente ellos se han dado cuenta de esto con rayos X, con... recuperar una segunda, tercera lectura debajo de un... han tenido dificultades y con la tecnología del AI van a poderlo lograr. O sea que es algo maravilloso lo que... Y cuando hablamos de la cultura griega, tuvo mucha influencia en el cristianismo. Es como un amalgamiento de judío y griego. Por eso se ve un concepto distinto del Mesías. Se ve un concepto distinto de lo que es alma y cuerpo. El dualismo de los filósofos griegos está influenciado en este nuevo movimiento cristiano. Y claro que muchas personas le paran los pelos de escuchar cosas así. Especialmente en ese tiempo del primer siglo, ¿no? Sí. O sea, que es el importante, que nos toca a nosotros como estudio teológico, ¿no? En toda esa amalgama especialmente de lo que llaman después de esta traducción griega, ¿no? Yeah. Y lo importante es eso, toda esa amalgama, como tú dices, de información que hay ahí, de teologías, inclusive de creencias, ¿no? Porque hay creencias bien fuertes, ¿no? Hay el mundo, ¿por qué el mal en el mundo? También es una cuestión bien importante en esa época, ¿no? Es un tema que yo he pasado muchas horitas estudiando el origen del mal. Y si nos vamos
antropológico o teológico. Cuando hablamos de teología siempre decimos cristianismo, ¿no? Pero en la teología general viene a ser de otras diferentes culturas lo que creían, ¿no? ¿Por qué era el mal? ¿Por qué viene el mal? ¿Por qué el hombre hace mal? En la Biblia hebrea y cristiana se le atribuye el mal al demonio, aunque en los judíos no era así. Esto ya gracias a la traducción de los 70 es que el movimiento cristiano le atribuyó el mal a los espíritus malos, a los ángeles caídos, y muchos pueden decir, pero si eso está en Génesis, de los Nephilim. Pero ellos entendían lo que eso significaba, pero no lo explicaba en la Biblia hebrea. Entonces, cuando no hay una explicación de la Biblia, alguien se atreve a darte explicación de qué es lo que es, ¿no? Cuando Marcos escribe su evangelio, no hablaba de la niñez de Jesús. Entonces la gente se empezó a preguntar, pero ¿cómo es que el Mesías no tiene un origen? No tiene un origen, ¿no? Como, no sé si alguien nos preguntó hoy día, creo que sí, de la genealogía de Jesús, ¿no? Entonces, ¿dónde está la genealogía? Así que responden esas preguntas, esas controversias o esas curiosidades. Siempre hay un autor que las responde, como la sabiduría de Salomón o diferentes cosas de Lilith, por decirte, con respecto a Adán y Eva. Es bien interesante cómo siempre hay autores que tratan de responder vacíos que los textos sagrados no lo explican. Y puede también decirlo como texto, porque no estaban en ese tiempo, no eran sagrados. Es una información de que ya pueden innovar y pueden mirar. Lo que notamos, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Pablo te está comunicando, como decimos, a una comunidad le está diciendo, le está dando consejos, le está indicando a un problema cómo resolverlo. Así es. O sea, él no está escribiendo en su tiempo, en su mentalidad, él no está escribiendo algo sagrado. No hay nada santo en esa escritura en ese momento, en ese instante. Entonces, si viene un autor y ve ese mensaje y te le dice, bueno, yo creo que él estaba pensando esta otra cosa, y lo agrega ahí también. Son cosas que tenemos que mirar. Después cuando se hace sagrada, entonces que ya no se mueve o es inmovible en ese sentido de la escritura. Pero tenemos que mirar eso, que cuando se está estudiando a fondo, tenemos que mirar esa idea, lo que el autor estaba comunicando, qué es lo que el autor estaba pensando y cómo vienen otros autores y escriben al lado lo que piensan de que aquel dejó en vacío. Sí. O aquel autor te estaba diciendo algo. No, yo te puedo decir lo que pasó después de o antes de. Yeah. Y es lo que vemos también en la escritura, realmente en los evangelios. Hay como bien dijiste, sabemos hasta ahora mismo sabemos que el primer escritor es Marcos, pero Marcos el primer evangelio. Exacto, en los evangelios el primer evangelio es Marcos, pero Marcos deja unas aperturas ahí que Mateo quiere corregir, y también Lucas. Sí. Y vemos también que ellos también, además de llenar los vacíos que faltan, también quieren corregir cositas también. Hay una edición. Exacto. Están corrigiendo a Marcos en varias. ¿Ya? Y recuerden que Marcos toma como fuente las cartas de Pablo. O sea que Pablo no habla de la infancia de Jesús. Marcos tampoco la menciona. Pero ya el movimiento cristiano estaba creciendo. Habían curiosidades. Entonces viene Mateo y habla de una infancia, pero se va más allá teológicamente porque le da una genealogía. Lo mismo hace Lucas, con dos diferentes motivos, por la cual uno se va hasta Adán, ¿verdad? Es interesante cómo
y la teología paulina con respecto a Adán. Si ustedes investigan el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de que a Adán no se le acusa de ser el origen del pecado, del mal. El origen del mal, exacto. No se le acusa de que él era perfecto, iba a vivir eternamente, pero por haber caído, por haber pecado, perdió su eternidad. Y a consecuencia de eso, el resto de la humanidad. O sea que por todos estos años, el pueblo hebreo no lo considera así. O sea que le tiene que poner a pensar a la gente, ¿no? Es interesante lo que dice. Pero inclusive Jesús no lo dice. Jesús tampoco lo dice. Si el origen hubiera estado ahí, entonces Jesús no lo dice tampoco. Pero Pablo nos introdujo esto, ¿no? Y interesante cómo Pablo, siendo el autor prácticamente de esta teología del pecado original, cómo no le puso en los labios de Jesús históricamente. Y ahí hay muchos estudios concernientes a la teología paulina, que no le da una voz de su teología a Jesús, especialmente porque uno de los grandes aportes de Pablo fue el pecado original. Pero no lo pone en los labios de Jesús. Y Marcos tampoco. Es muy interesante. Entonces, ¿cuál fue el concepto de Pablo concerniente a Jesús? Muchos piensan, y hasta yo soy, ¿Te inclinas de ese lado? inclino ese pensamiento de que Pablo veía al Cristo. Él estaba hablando acerca del Cristo. Al Cristo se le dio historia. Entonces eso es muy, muy importante. Por eso es que podemos de ver ciertas cosas cuando las cartas, especialmente las 7 cartas de Pablo, ¿no? Son 7, ¿verdad? En las 7 cartas de Pablo, en la cual él nos que habla, llamaban las 7 auténticas. Sí, las auténticas de Pablo. Las otras 6 vienen a ser del cuerpo paulino, la escuela paulina o los discípulos de Pablo. Y hay una 14 que piensan que fue de Pablo, pero no están muy seguros. Es interesante, por eso a mí me encanta el estudio crítico de la Biblia. Ciertas cosas que he llegado a la conclusión. Las escrituras no se debe de interpretar como si fuera la palabra de Dios dictada, por la cual es como si se piensa como que el autor está recibiendo el mensaje de Dios como en un trance y está escribiendo lo que le dicta a Dios. Es fácil de demostrar que eso no es así. Es fácil de demostrar de que son escritores de diferentes épocas, diferentes comunidades, y muchas veces en un libro tenemos varios escritores, en la cual ellos nos están comunicando su ciencia, su teología, su cultura, sus preocupaciones, y su ciencia. Que es, por decirles, en el libro de Génesis nos habla acerca de la cosmología. Es muy diferente a la realidad. Y ahora siempre me invitan a ser parte del grupo de los flat, de la tierra, de la tierra plana. La creencia de la tierra plana. Sí, o sea que es como que están tratando de forzar una realidad donde no existe. Simplemente porque tienen esta convicción de que la palabra de Dios es palabra de Dios, dictada por Dios y no puede tener error, porque se piensa que es de esa forma. Pero no es así. Es inspirada, es muy distinto. Son palabras que son inspiradas, un libro que es inspirado por Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos la inspiración? Podríamos decir de que la Declaración de Independencia es inspirado de Dios,
o la Carta Magna es inspirada de Dios? Sí, lo podemos decir que sí, porque ha cambiado el curso de la vida humana, de la sociedad humana. Esas palabras en las cuales las palabras de independencia de los Estados Unidos, todo hombre es creado igual. Ellos no lo pensaban así. Ellos solamente consideraban al hombre blanco de dinero, porque no un hombre pobre tampoco era hombre. Ellos lo consideraban como que es su grupo, los que eran iguales. Pero se dan cuenta. Ellos estaban pensando en su élite ahí. Así es. O sea que la inspiración divina está ahí porque movió. Ahora, no, aquí le chorreó todo. Todos somos iguales, todo ser humano es igual. Se le desbordó eso. Sí, se le salió de la mano. Por eso es que el ser humano es espíritu, el ser humano es hijo de Dios, el ser humano, todo ser humano es inspiración divina. Y hasta Pablo lo dijo, Pablo. Él dice, nosotros somos las cartas vivientes, las epístolas vivientes de Dios, que estamos caminando en esta tierra, somos cartas de Dios. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Cada ser humano es creado por Dios, inspirado de Dios. Podemos decir de que estamos aquí porque Dios pensó en cada uno de nosotros. Ahora, la teología... Ciertas teologías dicen de que Jesús es el Hijo de Dios. Y así mismo lo que le hicieron. Pero aquellos que lo siguen, ¿tú piensas de que lo podrían maltratar al Hijo de Dios? Yo no creo. Yo no creo de que entre los seguidores de Jesús, el mismo seguidor de Jesús hoy en día, aquel que se llama ser cristiano, yo no creo que si supieran de que Jesús está caminando en esta tierra y lo encuentran, no creo que lo vayan a tratar mal. Pero nosotros no vemos, porque Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros no vemos a otro ser humano como Hijo de Dios. Por eso nos paramos matando, robando, acusando. Si los viéramos como Hijo de Dios, creo que cambiaríamos el mundo. Hay que cambiar el mundo este año. Cambiemos el mundo. Veamos a toda persona que ustedes ven como hijo de Dios, hija de Dios. Hermano tuyo. Son sus hermanos porque ustedes son hijos de Dios, hijas de Dios. A mí me mueve ese pensamiento. Por eso a veces no se puede hacer daño a otra persona porque es hijo de Dios, es hija de Dios. Y a veces no podemos controlar nuestra boca, porque o no podemos controlar cuando estamos enojados, o no podemos controlar ciertas circunstancias, pero la misma Escritura dice, arrepiéntanse, pidan perdón. Es algo tan bonito de podernos llevar bien, especialmente hoy día que estamos pasando un momento tan difícil en este mundo. 407-841-1440. La opinión de Orlando está en el aire. ¿Está en el aire? ¿Está en el aire? Parece que se perdió la llamada. Estoy llamándole porque deseo preguntar cuál es el significado de lo que dice 2 Pedro 1:21, porque escuché que ustedes dijeron recientemente que la Escritura no fue inspirada por Dios. Entonces, ¿qué analogía sacan de ustedes de 2 Pedro 1:21? Nosotros no dijimos que no fue inspirada. Dictada por Dios. No, dictada. La recibía, pero que realmente no tenía nada que ver con Dios. Eso lo está diciendo usted, perdón, pero no lo hemos dicho nosotros, ¿ok? No hemos dicho eso. No hemos dicho eso, ¿ok? Nosotros dijimos que es inspirada, no dictada, que es diferente. ¿Está ahí? ¿Se fue ya? Ok, se fue, sí. Porque en ningún momento hemos dicho... Es que oyen lo que quieren oír para atacarlo. No, pero no dijimos en ningún momento de que no es inspirada. Al contrario, estamos diciendo que sí. Estamos hablando de la inspiración de Dios en todas las cosas, ¿no? Interesante. Es interesante, ¿no? Como
cómo escuchamos lo que queremos escuchar. La palabra y las escrituras son inspiradas de Dios. O sea que lo que yo pienso es que de repente se está poniendo a diferente nivel, ¿no? La palabra, la escritura, la Biblia, el Nuevo Testamento es inspirada de Dios solamente. Nada más. Y yo pienso de que no es así, porque Dios está con nosotros. Dios, las mismas escrituras dicen que nosotros somos el templo de Dios, pero ahí viene un concepto bien interesante y bien peligroso. No todos somos hijos de Dios. Dios no habita en todos nosotros, solamente en aquellos que Él llama. O sea que el resto somos criaturas, somos criaturas que se pueden desechar, que se puede atropellar, porque no tienen a Dios. No somos humanos, ¿verdad? Pero todos somos humanos, cada uno de nosotros, hasta aquellos que usted deteste, hasta aquellos que usted no los ve como, hasta muchas veces los consideran inmorales, que no pueden ser de Dios. Hasta ellos, todos nosotros somos hijos de Dios. Interesante. Ya se está acabando la hora, hermano. Sí, ya estamos en la última. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad que... Próximo miércoles a las 4, ¿no? A las 4 de la tarde en esta misma emisora, a esta misma hora. Y augurándole un buen año ¿no? Este año va a ser maravilloso. Sí. Yo soy David Daza. Y Alberto Adames. Y como siempre, mantengan la fe. Hoy vengo hasta ti